Entonces, estimados participantes, bienvenidos una vez más al curso Elaboración de Presupuestos y Análisis de Costos de Obra con S10-2005. ¿No? A nombre del Instituto, agradecerles por su participación en el presente curso e invitarles a continuar capacitándose. Para iniciar brevemente, vamos a hacer la fuente de donde basamos todos nuestros materiales, que son la ley número 3225, la ley de contrataciones con el Estado, también la guía del PMBOK en su sexta edición del Project Management Institute del año 2017, y por supuesto el manual Elaboración de Presupuestos y Análisis de Costos de Obra con S10-2005 en su segunda edición del año 2020. En cualquiera de estos documentos ustedes pueden profundizar sobre los temas que nosotros venimos trabajando en las presentes láminas, ¿no? Bien, ya hemos visto hasta esta sesión, hasta este capítulo, bastante información sobre cómo elaborar nuestros presupuestos. Incluso ya tenemos definida la estructura de nuestro presupuesto, ¿no? Ya tenemos las partidas, los títulos, los subtítulos, las partidas, ya tenemos toda la estructura. Y hemos hecho los precios unitarios, entonces ya prácticamente tenemos el costo directo definido, ¿no? Una vez que tenemos el costo directo, pues en la sesión anterior hemos trabajado lo que concierne a los costos indirectos. Ese porcentaje de utilidad y ese porcentaje de gastos generales, ¿no? Bien, habíamos visto que el porcentaje de utilidad pues era dependiendo el riesgo de la obra, y el porcentaje de gastos generales venía o obteníamos después de un cálculo, un desagregado justamente de gastos generales. Bien, vimos un ejemplo en Excel, un archivo Excel, vimos de cómo calcular los gastos generales, todos los rubros, y también pudimos ver la manera en cómo se calcula un sueldo en un régimen común, ¿no? Las consideraciones que debemos tener en cuanto a sus haberes, sus descuentos y sus beneficios por ley, ¿no? Entonces ya prácticamente conocemos eso. Ahora, lo que nosotros vamos a trabajar es justamente esos gastos generales, pero dentro de nuestro archivo o dentro de nuestro presupuesto que hemos venido trabajando en el S10-2005, ¿sí? Entonces, le pediría a los estimados participantes, por favor, que nos ubiquemos en nuestro presupuesto, en nuestro archivo del S10, que nos ubiquemos, por favor, para poder trabajar los gastos generales. ¿Ya? Bien, entonces espero que todos ya hayan podido terminar sus precios unitarios, ¿no? Ya lo tengan así como yo ya lo tengo, yo ya lo he terminado, he concluido, he pasado todo ello, ¿verdad? Muy bien. Bueno, estimados participantes, nosotros nos vamos a ubicar en la parte izquierda. Acá tenemos presupuestos y varios escenarios, ¿no? Tenemos los datos generales, la hoja del presupuesto, el diseño, pie de presupuesto, los gastos generales, la fórmula polinómica y más, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer clic en gastos generales, en estos libritos amarillo, verde y azul que tenemos, vamos a hacer clic. Obviamente vamos a seleccionar nuestro presupuesto que estamos trabajando, obviamente vamos a seleccionar, perdón, y si nos estamos dando cuenta, en el escenario de gastos generales, lo que nosotros tenemos es el costo directo que proviene ya del cálculo en la hoja del presupuesto. En gastos generales tenemos 000, que quiere o que nos indica pues que aún no tenemos ningún gasto general.
¿no? El total de la oferta que vendría a ser la suma del costo directo más los gastos generales y el porcentaje de gastos generales, que es un cálculo automático que vamos a hacer nosotros en el S10. Bien, bueno, yo ya quiero hacer mis gastos generales. Sin más preámbulo, lo que nosotros vamos a adicionar son conceptos, ¿no? Vamos a adicionar conceptos en cada uno de los rubros que tenemos. Para ello, me ubico en la parte del escenario, en la parte superior, porque está dividido en dos pantallas. En la pantalla superior me ubico, hago clic derecho y colocaré adicionar rubro, ¿no? Aquí voy a colocar todos los gastos generales. Lo bueno del S10 es que a mí me permite ingresar los gastos generales sin que yo tenga pues consideración de qué gastos generales son fijos o de qué gastos generales son variables. ¿Por qué? Porque el S10 ya automáticamente lo clasifica, lo divide y cuando yo deseo imprimir mis gastos generales, pues bueno, me arroja una impresión eh, seleccionándome cuáles son los gastos generales variables y cuáles son los gastos generales fijos, ¿no? Ya lo separa automáticamente. Muy bien, dicho esto, entonces nosotros simplemente vamos a adicionar, en este caso, rubros, y luego por cada rubro vamos a adicionar conceptos. ¿Sí? A ver, bueno, Cristian nos está solicitando la palabra, ya le hemos permitido. A ver, lo que nosotros vamos a adicionar entonces, ¿sí? A ver, nos está haciendo una pregunta nuestro amigo Dani. Nos dice que ese porcentaje de gastos generales también lo podemos, claro, este mismo desagregado que yo voy a hacer acá, se lo puede hacer en un Excel, en un archivo Excel aparte, entonces simplemente tú ya adicionas acá, ¿no? El porcentaje. Pero ese porcentaje lo vamos a adicionar en el pie de presupuesto, ¿ya? Vamos a ver cómo. Entonces, primero empezamos, mi obra necesita personal profesional y auxiliar. De repente necesita personal técnico. Yo también voy a considerar alquiler de equipo menor, hospedaje y servicios, ¿no? ¿Qué más voy a necesitar? Ensayos de laboratorio, de repente, gastos financieros y seguros, ¿no? Son gastos generales que yo voy a, que yo voy a tener en cuenta. Para eso, recuerdo pues que mi teoría ya me daba cuáles son los principales gastos generales, pero sobre todo me dijo que esto era una relación enumerativa, no limitativa, ni tampoco obligatoria, ¿ya? Sino todo lo contrario, quedaba a criterio del consultor utilizar cualquier ítem de esta relación, así como su valor económico, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Gastos financieros y, bueno, a mi criterio yo creo que estos rubros debo tener. Regreso y ya tengo. Ahora, para adicionar conceptos, ¿sí? A ver, hay algunas personas que me están haciendo preguntas. Creo que están teniendo problemas con cuando abren los gastos generales, sale error y se cierra automáticamente. Eso se debe seguramente porque tienen instalado el S10 o tienen mal instalado el S10 en Windows 10, ¿no? En Windows 10. ¿Sí? No funciona bien, ¿ya? No funciona bien el S10 en Windows 10. Tendrían que buscar, hay una extensión para Windows 10, que su instalación eh, ya no hay una fuente pues que nos permita instalar o bajar el S10 para Windows 10, una fuente oficial o formal no hay, ¿ya? Es el problema que nosotros tenemos en Windows 10, ¿sí? Hay una extensión para instalar correctamente,
¿ya? Hay una extensión para instalar correctamente, pero tienen que buscarlo de algunas páginas en internet, ¿ya? Porque nosotros no proporcionamos todo lo que tiene que ver con el software. Bien, pero mientras tanto podríamos trabajarlo en, en un archivo Excel, así de esta manera, ¿no? Podríamos trabajarlo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, podríamos hacer esto. También ya les proporcioné estos gastos generales. Seguramente el día de mañana ya lo van a subir al aula virtual y ahí lo van a poder descargar. ¿Ya? Entonces, tú puedes trabajar todo lo que estamos haciendo en el S10, lo puedes trabajar en un archivo Excel, no hay ningún inconveniente. Bien, entonces sigo trabajando y Ingeniero, selecciono. Sí, a ver, nos está ingeniero, buenas noches. Milan. Lo que es mobiliario también no debería ir en gastos generales. Lo que es mobiliario, también si yo considero que mobiliario debe ir dentro de mis gastos generales, lo coloco, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Gracias. Eso, como digo, queda a criterio del consultor y del tamaño de tu obra, que sea proporcional, ¿ya? Sí, el día de mañana deben estar subiendo el material. Hoy día he compartido en horas de la tarde. Espero que el día de mañana ya lo tengan en su aula virtual y lo puedan descargar. A ver, César nos está haciendo una consulta antes de empezar. Bien. Sí, te escuchamos. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, te estamos escuchando. Buenas noches. Una consulta, en el caso de lo que son los insumos del COVID, que se está ahorita más que todo teniendo en cuenta para lo que es consultoría, ¿se agregarían también en lo que son gastos generales? Claro, sí, justamente habíamos visto nosotros el día de ayer que todo lo que tiene que ver con COVID, por ejemplo, acá lo teníamos este desagregado que hemos hecho en Excel, todo lo que es pruebas rápidas para examen médico, por ejemplo, los $11,000, por acá la implementación del plan del COVID, los $95,000, nosotros lo estamos considerando dentro de los gastos generales, ¿ya? Lo estamos considerando como gasto general, ¿sí? Y pues todo ello también podemos hacer un desagregado. ¿Cuáles son los insumos para el cumplimiento del plan de vigilancia? ¿No? Por acá tenemos mascarillas de tela, gel, alcohol, lavadero, jabón líquido, según sea la necesidad de nuestro proyecto, ¿no? Mochila pulverizadora, paños, Tyvek para la desinfección, guantes, incluso las pruebas rápidas que nosotros tenemos que pasar antes de subir al trabajo, ¿sí? Ya, Todo ello tenemos que considerar, ¿no? pero, Entonces, de mire, esa por manera, ejemplo, sí, ingeniero, disculpe. Por ejemplo, mire, en el caso, al momento de realizar lo que son los protocolos, porque hay un plan de control y vigilancia, también dentro de estos protocolos piden realizar lo que es zonas de, por ejemplo, zona de prevención, zona de control, zona de vigilancia. Lo cual también se tendría que instalar lo que son unos módulos prefabricados, como el ejemplo también adicional lo que es un módulo de enfermería. desinfección, Esos claro. gastos, ingeniero, también entonces se tendrían que agregar en esta parte de gastos generales. Ya. Eso, bueno, cuando ya nosotros hacemos toda una implementación, ya básicamente lo podemos trabajar ya como un subproyecto de todo nuestro proyecto, ¿no? Porque eso ya implica un propio costo directo y unos propios gastos generales, ¿no? Todo lo que es construcción, ¿no? De repente acondicionamiento, ya implica pues este, parte del costo directo, porque son bienes o insumos que se van a quedar. En algunos proyectos para el Estado se está considerando como una partida o como un componente de mi proyecto todo lo que es un plan de prevención e implementación del COVID, ¿ya? Entonces,
yo podría trabajarlo así. Bien, nosotros tendríamos que considerar ya como un componente de nuestro presupuesto, ¿no? Como un componente de nuestro presupuesto todo lo que es el COVID, ¿ya? Dentro de los gastos generales ni dentro del costo directo, sino como un componente más, ¿sí? Podríamos considerarlo hasta como un subpresupuesto, ¿ya? Porque es todo esto de implementación tiene parte que es costo directo y parte que van a ser gastos generales, ¿ya? Claro, Incluso si nosotros actualmente, por ejemplo, en el sector público, si trabajamos, si hemos paralizado un proyecto, hay una resolución, hay un decreto que para la reactivación de esas obras, nosotros tenemos que presentar todo un proyecto de implementación de esas obras, ¿no? Y está saliendo como un presupuesto para solamente implementación de COVID-19, para las obras que han estado en ejecución, ¿no? claro. Y en Si el es, caso, una, si es un nuevo proyecto, yo creo, y deberíamos de considerarlo, todavía no hay una normativa, pero deberíamos de considerarlo como un componente del presupuesto, ¿no? Como un componente. De repente, así cuando consideramos, pues, nuestros subpresupuestos, consideramos el costo directo, valor referencial, por ahí consideramos supervisión y liquidación, consideramos expediente técnico, podríamos considerar, pues, no plan de implementación COVID-19, todo un presupuesto, porque eso tiene que hacerse un desagregado, tenemos que hacer sustentos de esos gastos, ¿ya? de acuerdo. Ingeniero, muchas gracias. Bien, Ingeniero, entonces continuamos. A ver, Anton creo que está haciendo uso del audio. sí, ingeniero, buenas noches. Lo que es ensayos de laboratorio, ¿podría ir a costo directo como control de calidad? También, si yo no quiero que mis gastos generales me salga muy alto su porcentaje de esos gastos generales, yo lo puedo pasar al costo directo, ¿no? Obviamente, pues dándole la figura, ¿no? Como partida. Y ello, pues, me permite que mis gastos generales sea un porcentaje menor y en algunos casos razonable hacia mi costo directo, ¿ya? Sí, ingeniero, y la siguiente pregunta es, Un eh, poquito más fuerte, por favor, sí, Anton. sí, ingeniero, con referencia a la consulta que hizo el compañero, eh, con los insumos que se usa para el COVID, usted indicó de que se puede colocar como supervisión o utilidad, ¿no? O sea, como un componente más ahí en costos indirectos. Eso va a ir eh, en referencia al costo directo o ya va con su propio porcentaje, o quizás no va con porcentaje, ¿no? Sí, no te estoy logrando escuchar, por favor, si te puedes pegar un poquito más a tu Sí, ¿me audio. escucha? ¿Me escucha? Sí, ahí sí te escucho. Ya. Este, eh, el- eh, los, los insumos que se va a usar para el COVID como un componente más, podría estar como supervisión, utilidad, o sea, como un componente, ¿no? Pero Claro. este monto va referente o ¿cómo se llama? En base va en base al costo directo o es muy independiente, así Ya, como, ahora sí te escuché. sí, Bien, todo lo que es todo lo que es implementación de plan COVID, según la resolución que ha salido para el sector público, considera pues un monto, no especifica montos, ¿no? No especifica porcentajes, ni tampoco nos dice que tiene que estar directamente proporcional con el costo directo, no, sino todo lo contrario, es un cálculo o es un presupuesto muy independiente de mis otros gastos, ¿ya? No tiene o no guarda ninguna relación en cuanto a porcentajes del costo directo o de los gastos generales, no, ¿ya? Es un cálculo muy independiente.
¿ya? Y nosotros vamos a considerar, pues, justamente lo que salga ese desagregado de toda esa implementación de código. ¿Sí? Bien, entonces espero haber respondido su pregunta. Sí, está bien, ingeniero. Gracias. Está bien. Listo. Ya. Bien, entonces continúo y te decía, pues, ¿no? Que nosotros estamos trabajando en nuestro S10 y para ahora, una vez que ya hemos adicionado los rubros, vamos a adicionar los conceptos para cada uno de esos rubros. Por ejemplo, yo tengo personal profesional y auxiliar. Bien, en este rubro voy a adicionar los conceptos. Ya aquí voy a colocar, pues, ¿no? Mi ingeniero residente, mi asistente de residente, ¿no? Eso vamos a colocar. Para ello, seleccionamos el rubro que nosotros queremos y en el escenario, en la ventana inferior, hacemos clic derecho y colocamos adicionar concepto. Clic en adicionar concepto y nos va a salir todos los conceptos que tenemos acá. ¿Sí? Depende de la magnitud de mi obra, yo tendré gerente de proyecto, superintendente del proyecto, el residente principal, de repente un residente en movimiento de tierras, no sé yo, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que yo necesito. Bien, ¿yo qué necesito? Yo digo, yo necesito solamente mi residente principal, un solo residente. ¿Ya? Si no quieres colocar residente principal, entonces puedes colocar solamente residente. ¿Qué más? Asistente de ingeniería de costos, de repente tú dices, yo por acá voy a crear mi ingeniero control de proyectos. ¿Sí? Acá su unidad es la unidad que le vamos a pagar, a este señor le vamos a pagar por mes, entonces adicional. Ingeniero control de proyectos. Voy a necesitar mi secretaria para no sentirme solo en la obra. Voy a necesitar mi administrador de obra. De repente, un asistente para el residente, ¿no? Porque a veces el residente tiene mucho que hacer. Entonces hay que colocarle su asistente. Asistente de residente. ¿No? Aunque ahora ya no deberíamos considerar asistente de residente, puesto que se tiene que el residente a dedicación exclusiva, ¿no? Según la ley, no puede ser residente en dos proyectos ni supervisor en dos proyectos simultáneos. Muy bien, entonces, si yo creo que todo esto es lo necesario, regresaré, ¿no? Y ya tengo acá. Ahora sí, en esta misma ventana es donde yo voy a colocar cuántos residentes, cuál es el porcentaje de participación, cuánto tiempo yo estimo que va a durar la obra, cuánto tiempo yo les voy a pagar y su sueldo, ¿no? El sueldo que yo coloque acá es el sueldo, pues, bruto, ¿no? Por decir el monto que ya está con sus beneficios, con sus descuentos, con todo, ¿no? Entonces, si yo regreso a mi hoja que teníamos acá, en gastos personales, entonces a este señor yo le voy a considerar este valor, por ejemplo, ¿no? O este valor que está en soles, ¿no? Este es el valor o el costo total, ¿no? No el sueldo líquido, no lo que saca líquido después de sus descuentos, no, sino el monto total, ¿ya? Ese monto. Muy bien, entonces colocamos residente, digo, pues una persona, el porcentaje de participación, si es dedicación exclusiva, el 100%, el tiempo, ¿cuánto tiempo decían nuestros datos generales habíamos considerado, creo? No está por acá, sí está, 240 días, ¿no? 240 días va a durar mi obra, eso estamos hablando de, 240 días estamos hablando de 8 meses, ¿verdad? Entonces, 8 meses. El sueldo que va a tener mi residente es un buen residente, le vamos a pagar pues 13,000 soles, ¿no? Aunque en el sector público no casi se llega a eso, ¿no? 7,500 por ahí ya.
Bien, el administrador de obra, una persona, porcentaje de participación, si lo voy a tener todos los días en obra, diré que es el 100%, también 8 meses, su sueldo pues puede ser 3,000 soles. La secretaria, ella sí, por lo menos un par, ¿no? Para el ingeniero, el porcentaje de participación, si es la secretaria va a estar en obra, también 100%, ¿ya? El tiempo, también los 8 meses, pues tiene que hasta el final del proyecto acompañarlo al ingeniero, ¿sí? Ya está. Su sueldo, la secretaria, porque es su amiga del residente, le va a pagar pues 1,800 soles, ¿no? Ingeniero de control de proyectos, uno, porcentaje de participación, pues una obra de 500,000, vamos a colocarle el 50% de repente, ¿no? Hace trabajo remoto. ¿Sí? Bien, el tiempo, también los 8 meses. También los 8 meses. El sueldo o jornal. El sueldo, pues, un ingeniero de control de proyectos en el sector público no casi se considera ahí, pero ya pues habrá que pagarle aunque sea 4,500. El asistente del residente, una persona al 100%. Tiempo, los 8 meses. El sueldo jornal que va a tener el asistente, depende ya que pagarle pues sus 5,000 soles, ¿no? Que se sienta bien. Bien, entonces mira, de esa manera nosotros vamos haciendo el desagregado, ¿no? Pero bueno, la secretaria también solamente 50% de participación, el administrador también 50, para tener no montos muy elevados. ¿Ya? Mira, hasta esta parte ya hemos hecho todo lo que es el personal profesional, ¿ya? Bueno, yo quisiera ver si es que alguien tuviera algún comentario, una pregunta solamente de esta parte, ¿ya? Ingeniero, Solamente de esta parte, ¿sí? sí, ingeniero, de acuerdo al monto de la obra, se coloca cuánto de personal técnico, se va a contemplar. Esto está normado en alguna ley, porque en los presupuestos del municipio a veces se pasaba de los 5 millones, ya necesitaba secretaria, ¿no? O necesitábamos un asistente. Si llegamos a 12 millones, ya necesitábamos residente A, residente B. ¿Dónde lo norma, ingeniero? Ya, no hay ninguna norma que nos diga necesitas tanto, tal personal profesional, necesitas, tú debes considerar ello. No nos dicen nada. Por eso esto queda a criterio del consultor, ¿no? Bien, nosotros podemos trabajar, por ejemplo, según también los términos de referencia del proyecto. Si nosotros estamos trabajando para el sector público, ya tenemos unos términos de referencia que nos dicen que pues se va a utilizar o se necesita para la ejecución de ese proyecto un residente, un asistente de residente, un ingeniero de control de calidad, nos detallan ya el personal que nosotros necesitamos, ¿sí? Pero no hay una norma específica o una ley específica que nos diga se necesita tal o cual personal, ¿no? Lo único que nos dicen, pues ya esto es cuando nosotros trabajamos el tema de seguridad y salud en el trabajo, que cuando superamos los 100 trabajadores necesitamos tener una asistenta o asistente social, ¿no? Pero por lo demás, el tema ya queda a criterio del consultor, ¿no? Acá, por ejemplo, si yo tengo mi obra de 500,000 soles, o sea, es poco el presupuesto, incluso, ¿no? De repente, también el tiempo de ejecución puede estar elevado,
¿no? El tiempo de ejecución puede estar elevado. Vamos a colocarle solamente 120 días o 150 días, que es 500.000 soles, no es mucho. ¿Ya? Entonces, y por acá le vamos a considerar solamente 5 meses. 5 meses, ¿no? Para tratar de disminuir algo. ¿Ya? Incluso, como digo, el tema de secretaria yo ya puedo no considerar, ¿no? Porque la obra es pequeña, pues si el administrador puede ser de secretario. Bueno, para mí ese es el personal mínimo que necesita mi obra. Bien. Entonces, en función de eso vamos trabajando. ¿Ya? Ok. Ya, a ver, por acá nos hacen una pregunta. Algunas veces condicionan que el gasto general y utilidad sumen 15% del presupuesto. En ese caso, ¿cómo procederíamos? Bueno, ahí sí tendríamos que considerar cuánto va a ser nuestro porcentaje de utilidad. Supongamos el 7% o el 6%. Entonces, lo que me sobra, ese 9, 8 o 10% será mis gastos generales. Entonces, yo tengo que hacer cuadrar mis gastos a ese porcentaje. Si ya la entidad, ¿no? Ya la entidad me dice, ¿sabes qué? Hazlo al 15%. Bien, yo tengo que trabajar en función de ello. ¿Sí? Porque como digo, nadie nos norma, nadie nos dice, tiene que ser tu utilidad del 10 al 15%. Nadie nos dice eso. Nos recomienda mucha bibliografía y por costumbre también que el porcentaje de gastos generales sea a partir del 10 hasta el 15%, ¿no? Ya. ¿Qué podría... Ya, bien, entonces ahí tenemos ya. Ahora vamos con el personal técnico. Igual seleccionamos el rubro y vamos a adicionar los conceptos. En personal técnico de repente considero al maestro general, ¿no? Si voy a tener almacén, al almacenero, de repente guardián, si mi obra pues necesita de un topógrafo durante toda la ejecución, por ejemplo una carretera, consideraré el topógrafo, el ayudante de topografía, de repente el chofer porque voy a necesitar una camioneta y regresamos, ¿no? Selecciono todo ello. ¿Ya? Ahora, mi maestro de obra, voy a decir, una persona, 100% va a estar el tiempo, los 5 meses, su sueldo de un maestro, pues, 4.000 soles, ¿no? Bien, el almacenero 1, 100%, el tiempo que dure mi obra, también 5 meses, el sueldo del almacenero, pues, será 1.500, ¿no? El guardián igual 1, 100% tiempo, también el guardián pues tendrá un sueldo de 1.700 de repente, ¿no? Los choferes, voy a considerar un chofer, porcentaje de participación al 100%, 5, un chofer de camioneta de repente 2.300 soles, ¿sí? Bien, entonces de esa manera yo voy considerando pues mis gastos generales, ¿no? Lo que estamos haciendo acá es ejemplificar nada más. No es que sea del todo cierto, ¿no? Porque mira, el presupuesto es pequeño, pero quedaría a nuestro criterio, ¿no? Bien, alquiler de equipo menor, de repente adicionamos concepto, hemos puesto una camioneta, ¿no? Cabina simple o una camioneta, podemos esto duplicar, una camioneta pick-up, ¿sí? Ya está. Y regresamos. Cantidad, pues vamos a necesitar una. 5 meses. El costo depende la camioneta cuánto nos alquilen, pues podemos incluir el combustible ya de esta camioneta. Vamos a decir que 55 dólares por día de repente.
son 1.650 mensual, son algo de 5.000 soles. Entonces, ahí tendré, ¿no? Hospedaje y servicio. En esta parte de hospedaje y servicio, yo tengo que considerar mínimamente, para mi personal técnico y para mi personal profesional, ¿no? Entonces, acá adicionaré yo de repente alimentación diaria, hospedaje, ¿no? Mínimamente eso. Ahora voy a decir, alimentación diaria, pues para mi personal profesional son 4, el personal técnico son 4 más, de repente considero hasta el maestro nomás, son 5 entonces. Entonces acá consideraré 5, acá también 5, el tiempo que dure la obra y el costo determinaré, ¿no? ¿Cuánto me cuesta la alimentación? 10 soles diario, de repente 300 soles mensual, ¿no? El hospedaje me alquilan una casa por 100 soles, ¿no? De repente 50 soles por cada cuarto, 100 soles ya porque son ingenieros, dice. Listo, ahí está. Adiciono mobiliario que yo pueda necesitar, ¿no? Escritorios con silla, pero depende esto del tipo de obra, ¿no? Si mi obra es pequeña, no tendría por qué adicionar esto. Ensayos de laboratorio que yo pueda hacer, de repente ensayo de compresión de testigos concreto, ensayo de compactación de suelos también de repente, ¿no? Pero mejor esto de acá le digo que lo consideren dentro de mis costos directos para que no me eleve. Bien, ahora sí me voy a gastos financieros y seguros. En gastos financieros y seguros, sí o sí me dice la ley, oye, tú lo único que tienes que presentar acá obligatorio es la carta fianza por fiel cumplimiento, ¿no? Eso es obligatorio. Si no esté en los TDRs, no esté, la ley lo dice. Y la ley manda pues a todo tipo de convocatoria, a todos los TDRs que hay, ¿no? Entonces yo tengo que presentar mi carta fianza por fiel cumplimiento. ¿Ya? Bien, entonces acá regresamos y acá el plazo va a ser lo que dure mi obra. La tasa, bueno, esto de acá ya es el monto que nos va a cobrar a nosotros el banco, ¿no? El banco nos va a dar esa carta fianza de fiel cumplimiento y nosotros tenemos que pagarle un determinado monto al banco. Ese monto consideramos acá. Ya viene a ser pues el 10% del costo directo y acá el porcentaje que nosotros vamos a pagar de repente el 2% o el 1.5%, ¿no? O el 3%, ya esto de acá depende de la entidad bancaria que nos dé esa carta fianza por ese monto, ¿no? Eso ya depende del banco. Todo lo que es pólizas y seguros, pues podemos colocar acá, adicionar rubro, nos vamos en gastos financieros podemos colocar también lo que es algún seguro contra riesgo, ¿no? O podemos adicionar nosotros el seguro que necesitamos para poder cumplir con nuestra obra. Bien. Una consulta, ingeniero, rapidito. ¿Qué significa ese porcentaje de PROP? ¿Eso es el interés? Perdón, no te logré escuchar. ¿Qué significa ese porcentaje PROP que lo puso 3%? Ya, esto es el porcentaje que nos va a cobrar el banco por darnos esta carta fianza de 582,000 soles. ¿Ya? En esto consiste la carta fianza. La carta fianza es un documento que nosotros tenemos que presentar, el 10%, ¿no? De repente, ese 10% es un seguro para la entidad en caso nosotros no cumplamos como contratistas la obra, no cumplimos la obra, entonces, bueno, la entidad puede cobrarse esa carta fianza, ¿ya?
Eso sucede. Entonces, este porcentaje nosotros le vamos a pagar al banco para que ese banco nos dé ese documento y podamos presentarlo a la entidad. ¿Ya? ¿Ya? La carta fianza es el 10% del costo directo, ¿no? ¿Ya? A ver. Listo. Entonces, mira, de esta manera nosotros ya hemos realizado todo nuestro desagregado de gastos generales. Así, de manera rápida se crean los gastos generales, ¿no? Eso es lo que consiste en el S10, pues, hacer nuestros gastos generales. ¿Ya? Si yo quisiera ver cómo está estructurado, me voy a la opción acá, vista preliminar, todos los rubros, ok, y voy a obtener mi desagregado de gastos generales. Ahí voy a obtener, ¿no? Y ahí tengo ya mi desagregado de gastos generales, ¿no? Ya lo tengo ahí. Gastos variables, ¿no? Y gastos financieros. Bueno, no tengo gastos fijos en esta oportunidad, ¿no? De esa manera. ¿Ya? Muy bien, entonces, a ver, ¿alguna consulta hasta esta parte de lo que concierne a gastos generales con S10? Ingeniero, la póliza de seguro contra accidentes también se considera. También debemos considerarlo, ¿no? Incluso eso debemos considerarlo dentro del sueldo del personal profesional, del personal técnico, del personal obrero, ¿no? Porque eso se paga por trabajador. ¿Ya? Perdón, ingeniero. Sí. Tengo una consulta. Es en referencia al tiempo de ejecución que se está planificando. Mire, el tema es el siguiente. Nosotros, ese tema del cronograma es un tanto, me parece un tanto confuso. ¿Qué criterios usted considera para poner el tiempo de ejecución, por ejemplo, 5, 6, 7 meses? ¿Usted hace el análisis con las horas hombre que sale en la lista de insumos? ¿O qué criterio adicional? O si nos podría dar algunos alcances en referencia al tiempo de ejecución de un proyecto o de una obra, perdón. Sí, bueno, para tener nosotros un cálculo casi exacto de la duración de la obra, se hace en función de las horas hombre, perdón, para tener un cálculo exacto de la duración de mi proyecto o lo que voy a construir, se hace un cálculo pues en función de las horas hombre que yo obtengo de mi presupuesto. ¿Por qué? Porque yo tengo que planificar que voy a gastar solamente ese número de horas hombre, ¿no? Si yo ya planifico un día más, eso quiere decir que voy a necesitar más horas hombre, pero por ese adicional de horas hombre ya no cubre mi presupuesto. Entonces, por cierta especie de control, ya yo tengo que planificarme en función de las horas hombre. Yo no puedo exceder esas horas hombre que tengo, ¿no? Y todo depende también de cómo yo, pues, haga mi cronograma, ¿no? De cómo yo trabaje mi cronograma, porque ahí tengo que darme alguna holgura, ¿ya? Entonces, es importante las horas hombre. Y eso nos da una programación un poco más exacta. Porque yo no voy a decir, bueno, es un colegio, 2 aulas, 4 aulas, no le voy a preguntar al maestro, maestro, ¿en cuánto tiempo lo haremos? Y te vas a decir, ingeniero, mire, si ponemos 4 trabajadores acá, 5 trabajadores acá, sí, lo hacemos en 5 meses. No, eso no. No, tampoco nos debemos dejar llevar por la experiencia, supuestamente, que alguien nos diga, esa obra te va a durar 5, 6, 7 meses. No, ¿ya?
El cálculo más exacto es en función de las horas hombre. ¿Sí? Ya, correcto, gracias. Ingeniero, una consulta. Bien. Sí, Antón, Sí, correcto con las participaciones, pero me gustaría que te pegues un poquito más a tu audio, no te logramos escuchar. ingeniero, aquí en el S10 hay una opción que me pueda facilitar la cantidad de personal que voy a requerir en la obra. Aquí en el S10, ¿qué? Sí, si nos da una opción o nos puede facilitar, bueno, sería una bondad, ¿no? Del S10 que cuántos, cuánto de personal se va a requerir en una obra. Claro, podría ser una opción, pero en realidad el cálculo es fácil. Yo entro a la relación de insumos, me voy, lista preliminar, listado por tipo, ¿ok? Y de manera automática yo ya tengo la cantidad de horas hombre que necesito, ¿no? Ya tengo acá la cantidad de horas hombre que necesito. Mira, operador 28, operador de equipo pesado, topógrafo, capataz, operario, oficial, peón. Listo. Entonces yo tendré que trabajar en función de esto, de mi operario, de mi oficial y de mi peón, ¿no? Tendré que tener en cuenta a estos tres señores para poder hacer mi programación, mi planificación, ¿no? Ya lo tengo, las horas hombre. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo las horas hombre, ¿cuánto personal yo voy a necesitar? ¿Con cuánto personal yo planifico que voy a hacer dicha actividad? ¿No? Puedo considerar 10, 15 peones, entonces divido este monto entre ese personal, ya tengo las horas totales. A esas horas totales los divido entre 8 y voy a obtener los días. Ahora, para el operario hago algo parecido. Para el oficial, de igual manera, ¿no? Que esos ya son trabajos, pues, complementarios, ¿ya? Ya, déjenme, gracias. Ingeniero, Bien, entonces, ingeniero, sí, ingeniero, ¿esta relación de insumos se puede llevar al proyecto o al Primavera P6 para hacer un control de obra? Ingenieros, ¿es posible llevarlo? cuando yo exporto del S10 al Project, exporto todo mi presupuesto con sus recursos, con sus rendimientos, con todo. ¿Ya? Entonces, en el project yo ya puedo trabajar, pues, todo mi programación, ¿no? Incluso sacar mi cronograma de adquisición de materiales, todo, incluso mi proyecto también me permite hacer un control, seguimiento del proyecto en función de la curva S, ¿Y al Primavera P6 ¿sí? también es Entonces, posible exportarlo? ¿O es que el Primavera P6 no admite este formato, ingeniero? bien, la verdad no he exportado yo a Primavera P6 del S10, ¿no? Lo que yo he trabajado son proyectos específicos en Primavera, no he intentado exportar del S10, ¿no? Intentaría, pero no creo que te lo pueda permitir. Bien, Ricardo, te estamos escuchando. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Una consulta. He tenido casos que cuando exporto la cantidad total de insumos, no me calza exactamente con el total del presupuesto. ¿Habría alguna forma, tal vez algún artificio o en configuraciones para jugar con los decimales y así el total de los insumos me pueda dar con el total del presupuesto? Claro, justamente esa fue una de las primeras preguntas del curso en la primera sesión. Eh, Cuando nosotros trabajamos el S10, trabajamos con dos decimales que ya está configurado nuestro S10, ¿no? Y los Claro. cálculos, pues, se hace con 4 decimales de los precios unitarios, siempre es dos más, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ya hacemos nuestra relación de insumos, nos damos cuenta que varía con nuestro costo directo. Incluso yo lo puedo ver acá. A ver, voy a entrar a la relación de insumos, ¿sí? Para ver
¿qué es lo que sucede? Nuestra relación de insumos me dice que hemos gastado, a ver, un minuto, por favor. Ya lo tengo por acá. Mira, la relación de insumos me dice que es 582.574.12, 574.12, y mi costo directo es 733.68, ¿no? ¿Y el otro cuánto era? Me olvidé. Lo vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Diferente, claro. Espérate. Listado por tipo, ok. Lo vamos a hacer de nuevo. Tengo acá y listo. 574. 574.12. Ya lo voy a guardar por acá. Listo. 574.12. ¿Correcto? Y cuando nosotros tenemos nuestro costo directo, nos resulta 733.68. 733.68 menos 574.12. O sea, nuestro presupuesto varía en 160 soles. Prácticamente es el mismo proyecto, pero hay esta variación. ¿A qué se debe? Nunca cometan lo que muchas personas hacen, ¿no? Incluso he visto a algunos que tienen ese problema, piden ayuda en las redes sociales, y me he tomado la paciencia de leer, y todos le dicen, pues, ¿no? Bueno, eso de ahí tienes que dividirlo entre herramientas manuales y luego prorratearlo o ahí disminuir, o es porque consideras un porcentaje muy bajo de herramientas manuales. Por eso, no es por nada de eso, sino es por una configuración de decimales que debe tener nuestro S10, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo obtengo eso? Nosotros hicimos dentro de datos generales, vamos, bueno, esto es parte de la última clase, pero ya que me lo preguntan, pues voy a datos adicionales, en datos generales voy a datos adicionales, me voy a decimales y aquí coloco número de decimales en precios, colocaré 4. Número de decimales en incidencia, colocaré 6. Siempre 2 más, ¿no? Y aceptar. Ya, eso lo va modificando. Regreso a mi hoja del presupuesto. Regreso a mi hoja del presupuesto. Le doy procesar. Continuamos. Listo. Nos vamos a ver acá cuánto es nuestro costo directo. Ya. Ahora nos dice que es 575.62. 575.62, ¿no? Entonces por acá tenemos 575.62. Ahora vamos a ir a ver acá la relación de insumos, ¿no? La relación de insumos. Vamos a darle vista preliminar, listado por tipo, cuánto varía si estamos dentro de lo normal. $574.70, ¿no? 574, ¿cuánto? 574.70, seguimos variando. 574.90. ¿No? Entonces, el anterior fue 575.62, no 557, sino 575.62. 575.62. Listo. Me asusté. Ajá. ¿No? Entonces, ahora ya tenemos la diferencia menor a un sol ya. ¿No? Teníamos 160, ahora al aumentar los decimales ya casi vamos eliminando, pues, ¿no? Ahora ya esto de acá sí podemos aumentarle un decimal más y ya nos va a salir casi lo mismo, o lo mismo, ¿no? Entonces... ahora, pero
esta forma no sería la más presentable, ¿no? Porque yo estoy mostrando un precio unitario con 4 decimales y lo que he podido ver siempre es que solamente son 2. Ya, pero nadie nos dice, no hay nadie, alguien que nos diga, ¿sabes qué? Los precios unitarios es con tantos decimales, no. Sino que Ah, ok, ok. no, eso no es, pues, no es un formato establecido, la cantidad de decimales. Mientras mayor sea la cantidad de decimales que nosotros utilicemos, va a ser mucho más exacto, ¿no? Y lo que puedo Concuerdo. hacer, lo que yo acostumbro a hacer es, yo lo calculo hasta con 5 decimales, mis precios unitarios, y cuando hago la presentación lo exporto a un archivo Excel y ahí ya lo redondeo a 2, o bueno, corro los decimales a 2 nada más, ¿no? Acá ya tengo esta opción, acá corro mis decimales a 2 y les doy esa presentación de 2 decimales, ¿no? Pero lo importante es que la suma me coincide, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Conforme, está bien. Gracias. Bien, por acá nos dicen que la segunda termina en 70, no en 90. Este terminaba en 70, dice. Ya, 0.92. Ya no es mucho, ¿no? Bien, entonces, de esa manera es que nosotros podemos ir mejorando eso, ¿no? Bien, entonces espero haber dado respuesta a su pregunta. ¿Ya? Y esa es la manera. No se les ocurra aumentar o disminuir esa cantidad dentro de el porcentaje de herramientas manuales, ¿ya? Eso no haga. Porque ese justamente es un porcentaje, no es un monto. Si yo me pongo a comprobar y dicho porcentaje no cuadra, entonces ahí vamos a tener problemas. En auditorías podríamos tener problemas, ¿ya? Que el monto no cuadre con ese porcentaje. Bien, entonces, hasta esta parte, estimado participante, creo que ya no tenemos ninguna duda, ¿verdad? Se está dando solución a todas las preguntas que tú estás tratando de plantear. Una consulta, ingeniero. En esa parte de gastos generales, en los que es financieros y seguros, por ejemplo, no sé si puede entrar. ¿Ya? ¿Cómo se está procesando este valor que llega a los 8.741 soles? ¿De qué forma está cogiendo esto, el porcentaje de la tasa, el porcentaje de PROP? ¿Cuál es la explicación, mejor dicho, de esto? No lo entiendo. Ya. Bien. Vamos a abrir un archivo Excel. Ahora acá. Si yo tengo, por ejemplo, el total de mi proyecto, 582.600 soles, ¿no? Ese es el monto total de mi proyecto. La carta fianza, a mí me dice, la ley me dice, mínimamente tienes que presentar una carta fianza de fiel cumplimiento. Eso es lo que a mí me pide la ley obligatorio, ¿no? Obligatorio, una carta fianza de fiel cumplimiento. Y esa carta fianza viene a ser el 10%, ¿ya? La carta fianza es el 10% del costo directo. Entonces, ¿por cuánto yo tengo que presentar la carta fianza? Por este monto, por 58.000 soles tiene que ser mi carta fianza. Muy bien, yo soy un joven empresario, un próspero empresario, y me voy pues a cualquier entidad bancaria. Me voy y le digo, yo tengo la buena pro de tal proyecto y me están pidiendo una carta fianza por fiel cumplimiento. ¿Por cuánto es su carta fianza? Por 58.000 soles. Bien, el banco me analizará a la empresa si tiene pues un historial crediticio, todo eso. En caso no tenga, pues tú tendrás que dejar como prenda de repente las escrituras de algún terreno, de alguna casa, para que el banco te pueda brindar esta carta fianza por este monto, ¿ya? Por este monto. Muy bien, logras obtener la carta fianza y el banco te dice, señor, nosotros le vamos a dar esa carta fianza, pero nosotros le vamos a dar a un porcentaje, ¿no? Ese porcentaje es una TREA, una tasa, ¿sí? Una tasa anual que usted tiene que pagar. Puede ser el 3, el 4, el 5%, eso ya depende del banco.
Entonces, este porcentaje depende del banco, ¿no? El banco hará sus cálculos, me dirá 0.03 por estos 58, me sale 1.700, ¿no? Y acá, ¿cuánto teníamos? Acá teníamos 8.000. Por los 5 meses, ahí tenemos los 8.700 que nosotros vamos a pagar por todo el... Bien, entonces, ¿se entendió cómo llego a ese cálculo que tengo que yo pagar? Sí, ingeniero, esta última parte, pero ya es entonces ese 1.747 es el 3% de lo que nos está prestando, de 58.260, ¿cierto? A ver, entonces decía, este 3% es lo que me va a cobrar a mí, la tasa que me va a cobrar a mí el banco, ¿sí? Entonces, ¿por qué monto? Por el monto de que me van a dar mi carta. Mi carta es de 58.000 soles. Entonces, por ese monto, el banco me va a cobrar el 3, el 4, el 5, el 2%, depende del banco, ¿sí? Entonces, ¿cuánto voy a pagar yo? De repente voy a pagar 1.747 mensual. En los 5 meses, 8.700, ¿no? Pero como te digo, esto puede variar, puede ser el 1.5%, el 1.2%, ¿no? Si es el 1.2%, entonces acá yo tendré que ser por 0.12 y obtengo que este pago yo tendría que hacer por el total de la duración de mi obra, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Este porcentaje lo determina el banco y es lo que yo voy a pagar, ¿sí? Yo no puedo hacer nada ya con ese porcentaje. ¿Ya? Si se atrasa la obra, ¿qué ocurriría con la carta de fianza? Nada, ¿no? Por atrasos no hay nada. Por incumplimiento, por eso es carta fianza de fiel cumplimiento. O sea, esta carta presenta al contratista a la entidad y la entidad puede cobrar esa carta siempre y cuando el contratista pues no concluya con la obra, ¿no? Y pues pase por un proceso, es todo un tema que generalmente casi siempre pierden las entidades estatales. Sí, a ver, Tiene una consulta. La póliza de seguros de maquinarias de línea amarilla, ¿lo puedo considerar en el precio unitario y no aquí en los gastos generales? ya, esa póliza de todo lo que es línea amarilla o cualquier equipo en general, eso va dentro del cálculo de la hora máquina, ¿ya? O sea, a mí ya me dan un precio del equipo, incluido las pólizas de seguro, incluido pues el mantenimiento de ese equipo, el mantenimiento periódico que pueda tener ese equipo, ya el desgaste de ese equipo, ¿no? El cambio de llantas, ese precio a mí ya me dan que incluye todo ello, ¿sí? Entonces yo considero aquí ese monto nada más, ¿ya? Okay. Bien, entonces, si ya no tenemos ninguna otra duda, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar. ¿Ya? A ver, antes de pasar a otro lado, la carta fianza tiene que mantenerse. Sí, la carta fianza es por el total de tiempo que dure mi proyecto, ¿no? Hay multas por días de atraso, eso está definido en el contrato ya. Eso es ya un tema del contrato de la entidad con la empresa que va a ejecutar la obra. Ahí, dentro de su contrato, hay penalidades, ¿no? Por atraso, por inasistencia del ingeniero residente, por no tener materiales, ya eso ya lo definen. Es un contrato ya. Eso ya no es materia de nuestro curso. ¿Ya? Ya son temas contables incluso. Ingeniero, Bien, entonces, a ver.
Ingeniero, disculpe que le corte. Ingeniero, ¿esa carta de fianza de fiel cumplimiento, la contratista debe pagar en su totalidad o es que el banco le presta esa cantidad? No es que me preste el banco esa cantidad. El banco simplemente me da una carta de garantía, ¿no? Y esa carta de garantía le da a la entidad para que en caso no cumpla con la obra, la entidad se cobre, ¿ya? No es que ese dinero le van a dar al contratista o ese dinero le van a dar a la entidad, no. Lo único que te dan es una carta, un documento, ¿sí? Entonces, ingeniero, lo que menciona es que nosotros debemos depositar ese monto, ¿verdad? La parte contratista, perdón. Sí, acá el contratista pues tiene que negociar con el banco cómo obtiene esta carta, ¿no? Por eso incluso cuando tú no tienes o la empresa no tiene un historial crediticio, le piden pues algunas garantías de terrenos, casas que pueda tener la empresa para poder cubrir ese monto. ¿Ya? Las pólizas no es obligatorio. Lo único que nos piden que es obligatorio es la carta fianza de fiel cumplimiento. Esto es lo que nos pide la ley. Ya depende de los TDRs, de ese proyecto para que nosotros podamos considerar otros documentos, ¿sí? ¿Ya? Bien, entonces vamos a continuar, estimados, y vamos a ver otro capítulo más. Bien, estimados participantes, entonces damos inicio a un capítulo más de nuestro curso. Podemos revisar la agenda y, bueno, vamos a entrar al capítulo número 5, a hablar del diseño del pie de presupuesto. ¿Ya? Bien, para hablar del diseño de pie de presupuesto, entonces vamos a hablar de nuestra estructura del presupuesto de la tercera parte, ¿no? Nosotros tenemos que esto es la estructura del presupuesto, ¿sí? La primera parte es el encabezado, la segunda parte es el cuerpo y la tercera parte que va a ser nuestro pie de presupuesto. Aquí es donde ya va, por decirlo de alguna manera, el resumen de nuestro presupuesto, ¿no? Va el costo directo, va el porcentaje de gastos generales, va el porcentaje de utilidad que nosotros vamos a considerar y algunos rubros adicionales como de repente el gasto de supervisión y liquidación, el gasto por la elaboración de ese expediente técnico y siempre debemos tener en cuenta el total del presupuesto, el costo total, ¿no? Entonces, en esta parte nosotros vamos a hacer ese diseño. Vamos a ver nuestro S10, también vamos a crear ese diseño. Pero antes de empezar a hablar de cómo crear el diseño, tenemos que entender que el diseño de pie de presupuesto depende de la modalidad de ejecución de la obra. Si esa obra se va a ejecutar por administración directa o si esa obra se va a ejecutar por contrata. Aquí yo voy a definir eso. ¿Por qué? Muy bien, aquí tengo, por ejemplo, un pie de presupuesto donde me dan el costo directo, gastos generales, utilidad, subtotal, impuesto general a las ventas y el total. ¿No? De frente, yo si veo este pie de presupuesto, ya digo que esta obra se va a ejecutar por contrata, ¿no? Esta obra se va a ejecutar por contrata. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un proyecto por administración directa, es decir, cuando la entidad se convierte en propio contratista y él mismo quiere ejecutar la obra, no debemos considerar ese porcentaje de utilidad, ¿ya? Ahí no existe la utilidad en administración directa, ni tampoco ese monto
de impuesto general a las ventas. ¿Por qué? Porque ese monto de impuesto general a las ventas, el IGB, ese 18%, ya fue creado en el presupuesto. En el costo de los materiales del presupuesto ya fue considerado. Entonces, nosotros ya cambiamos eso de ahí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Bueno, acá tenemos la vista del escenario de nuestro pie de presupuesto, el escenario en el cual nosotros vamos a trabajar el pie de presupuesto en el S10. Ahí tenemos enumerado, por ejemplo, el número 1, vienen a ser las variables obligatorias. Yo siempre tengo que considerar en mi presupuesto el costo directo, ¿no? Y el total de presupuesto. En el número 2, pues me dan el diseño para todos los presupuestos. Yo lo tengo con check y sin check, ¿no? Con check quiere decir que automáticamente ese pie de presupuesto se copia a todos los subpresupuestos, de mi proyecto, ¿no? Ahora, en la tercera parte yo tengo GGP. Ese GGP viene a ser el porcentaje de gastos generales que se calcula automáticamente en el S10. ¿Ya? Ahora voy a tener este cuarto componente, que es ya el escenario, donde yo voy a colocar, pues, mi costo directo, mis gastos generales, voy a colocar las descripciones, ¿sí? Voy a describir cada componente de mi pie de presupuesto. Bien, en este quinto componente voy a colocar lo voy a convertir a un lenguaje de variables, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, costo directo como N directo. Total de presupuesto, por ejemplo, PT, ¿no? Y en macro, en esta sexta parte, en macro, yo voy a colocar la fórmula que necesito para que automáticamente yo obtenga este pie de presupuesto, ¿no? Automáticamente colocando la fórmula me lo copie los datos del presupuesto y yo pueda calcular en esta misma ventana a través de los macros la utilidad, no sé, el IGB, ¿no? Entonces yo de esa manera puedo ya a través de los macros, ¿no? A ver, Juan Ceballos nos estaba pidiendo la palabra. ¿Sí? A ver, bueno, continuamos entonces hasta que se decida. ¿Sí? Y en esta séptima parte, donde dice omitir polinómica, algunos componentes de este diseño de pie de presupuesto, nosotros vamos a tener que no considerar dentro de la fórmula polinómica, ¿ya? Y para eso vamos a hacer check o, en todo caso, dejarlo sin check, ¿ya? Muy bien, entonces continúo. Entonces te decía, existe una tercera manera cuando yo no considero el precio de el precio de los materiales, no considero el IGB, ¿no? Pero sin embargo yo quiero hacer mi obra por administración directa. Ya, a ver, Aníbal nos está preguntando, depende si la obra es por contrato, pero eso es lo que estamos explicando. Que el pie de presupuesto depende si la obra es por administración directa o si la obra es por contrata. Te voy a explicar. Si la obra es por contrata, yo tengo que considerar ese porcentaje de utilidad, ¿no? Y el IGB al monto total. Pero si la obra es por administración directa, yo ya no considero un porcentaje de utilidad. Ya no existe la utilidad por administración directa, ¿ya? Y el IGB de los materiales, va dentro de los precios colocados en los análisis de precios unitarios, ¿ya? A ver, continúo. ¿Qué pasa si yo ya no considero o me olvidé de colocar mis materiales con IGB? También existe una manera de hacerlo, de solamente calcular el IGB de los materiales, el IGB de los costos de los materiales.
¿ya? Existe esa manera. Pero no es muy recomendable porque puede generar confusiones en un caso de auditoría, puede traernos problemas porque esto pues conlleva algún error, ¿no? Muy bien. Ingeniero, un favor, no sé si podría repetir la parte por cuando es por contrata, porque esa parte fue donde se cortó totalmente. Se ve que da en la parte de los gastos generales, nada más. Bien, acá estamos, ¿no? Ajá, desde utilidad, ajá, esa parte estaba hablando y no se escuchó nada de lo que estaba hablando abajo, del subtotal, expediente, todo. Ya, listo. Voy a repetir esto. Antes de repetir eso, pues el amigo Aníbal nos está preguntando, eh, ¿quién decide si la obra se ejecutará por contrata o por administración directa? Bueno, eso es materia de la primera sesión del curso, lo vimos en la primera sesión del curso, ¿no? Donde dijimos que depende de la entidad. Si la entidad cree tener la capacidad técnica para ejecutar el proyecto, entonces pues lo hará por administración directa. Pero no es que solamente crea la entidad tener la capacidad técnica, ¿no? O la capacidad técnica y económica, ¿no? Para ejecutar ese proyecto por administración directa, sino tiene que aprobarse mediante resolución de la Contraloría, ¿no? Entonces, para que yo pueda ejecutar un proyecto por administración directa, la Contraloría me tiene que decir, si tienes esa capacidad técnica, entonces ejecútalo. Si no tiene la capacidad técnica, entonces, ¿sabes qué? Mejor hazlo por contrata. Así se define, ¿ya? Depende, pues, entonces, de la entidad, ¿sí? Que tenga o no esa capacidad técnica. Bien, entonces, me gustaría saber si Aníbal, pues, ha quedado contento con la respuesta o explicaríamos otra manera. Listo, a ver, continúo entonces. Te decía, si una obra es por contrata, yo tengo que considerar que mi costo directo, mis gastos generales, mi porcentaje de utilidad, ¿ya? Bueno, mi porcentaje, mi costo directo, mis gastos generales y mi utilidad viene a ser un subtotal. A ese subtotal le voy a sacar el IGB y voy a tener mi valor referencial, ¿no? Una vez que ya tengo mi valor referencial, le puedo sumar otros componentes, pero ya no de mi obra, ¿no? Ya no de mi obra, sino de mi proyecto. ¿Qué? ¿Qué otros componentes? El gasto de supervisión y liquidación, el gasto por expediente técnico, ¿no? Entonces sumo todo ello y recién voy a tener el total del presupuesto de mi proyecto, ¿no? Acá yo también puedo considerar de repente mantenimiento ya de la obra que he construido, ¿no? Entonces puedo considerar ello, ¿ya? Bien, entonces esos son los diseños de pie de presupuestos que existen. Y para continuar, vamos a hablar rápidamente de estos diseños, pero dentro de nuestro S10. ¿Ya? Bien, estimado participante, nos ubicamos en la mano izquierda y tenemos acá diseño pie de presupuesto, ¿sí? Una manito casi levantando un cuaderno de una hoja, hago clic y bueno, acá me sale error, voy a volver a abrir esto, ¿sí? Daré clic en aceptar. Bien, a ver, Mario nos está solicitando la palabra. Bien, entonces nos ubicamos en diseño de pie de presupuesto. ¿Ya? Y selecciono el nombre o mi proyecto. ¿Ya? Nos aseguremos o nos aseguramos que tengamos seleccionado el nombre del proyecto, ¿ya? No los subpresupuestos, sino el nombre del proyecto. ¿Sí? Muy bien, entonces acá está todo lo que habíamos. A ver, antes de pasar, voy a responder esta pregunta.
¿Por qué en administración directa se considera IGB solo a los materiales y no a la mano de obra y equipos, como es el caso de contrata? Bueno, en contrata nosotros consideramos el IGB a todo, ¿no? El IGB a todo. Pero en administración directa solamente consideramos a los materiales. ¿Por qué? Porque los materiales se van a adquirir, la propia entidad va a comprar los materiales. Entonces, como la propia entidad va a comprar los materiales, entonces yo tengo que comprarlos ya con ese IGB, ¿no? Con ese IGB, ¿ya? Y bueno, no considero pues a lo que es, ¿ya? Se considera solo los materiales. A la mano de obra y equipos pues no se les considera este pago, no se les considera este pago porque la entidad hace pagos directos, ¿no? La entidad hace los pagos directos. A la mano de obra, a los equipos, los hace pagos directos, ¿no? En cambio, cuando es por contrata, pues son pagos de alquileres que se hacen pues de una empresa a otra empresa, entonces por temas tributarios se tiene que considerar el IGB ahí. ¿Ya? Bien, entonces... Genero una consultita. Ese check que está diseño para todos sus presupuestos, eso no me quedó tan claro. ¿A qué se refiere cuando le doy y cuando le quito? Bien, ahorita lo iba a explicar. ¿Ya? A ver, entonces acá tenemos el escenario de pie de presupuesto. Rápido, en la parte superior tengo las variables obligatorias. Esto quiere decir que sí o sí debo colocarlo en la descripción, ¿ya? Estas variables obligatorias. Son solamente dos, el costo directo y el total del presupuesto, tal y como está. En variables auxiliares tengo mano de obra, materiales, equipos, subcontratos, gastos generales. Eso, si deseo yo, lo coloco. En caso no desee, pues no lo coloco. Acá tengo GGP, pero está 0,0. Ese es el porcentaje de gastos generales. Esto de acá, una vez que yo ya tengo hecho mi pie de presupuesto, sale acá. Porque si me voy a gastos generales y quiero calcular el porcentaje, no me va a botar, mira. Me voy a gastos generales, calculo mi porcentaje y me dice, falta la variable GGP en la línea de gastos generales del pie de presupuesto. Ya. O sea, primero tengo que hacer mi pie de presupuesto. ¿Ya? Entonces, por eso no tengo acá el porcentaje, tengo 000. Ahora, este check, ¿qué quiere decir? Si yo lo dejo con el check, el pie de presupuesto que haga acá para mi proyecto, para todo mi proyecto, se va a copiar automáticamente para todos mis subpresupuestos. O sea, porque para cada subpresupuesto yo puedo hacer un pie de presupuesto, ¿no? Pero si selecciono el presupuesto y lo dejo con el check, quiere decir que automáticamente se va a copiar, ¿no? Entonces, si tú quisieras solamente saber de un subpresupuesto, entonces acá ya sale su diseño de pie de presupuesto, cuánto es su costo directo, ¿no? Cuánto es su porcentaje de gastos generales, todo su pie de presupuesto, ¿no? Pero mejor es trabajarlo para todo el proyecto y luego que se copie automáticamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, Willan. Ok. Ok, entonces continúo, amigo. Mira, para crear acá ya no adiciono nada, sino simplemente acá voy a copiar. ¿Sí? Voy a copiar. ¿Qué me dicen? Mi primero es costo directo. ¿Ya? Mi primer es costo directo. ¿Ya? Entonces, mi primer componente va a ser costo directo. En variable, yo voy a colocar cuál es mi variable. Mi variable me dicen que es N directo. N directo. ¿No? N directo. N directo. En macro voy a tener la misma variable que es N directo. ¿Ya? No hago nada más. Muy bien, ¿qué más tengo? Por contrata me dicen que debo tener mi porcentaje de gastos generales. Entonces me voy acá y escribiré gastos generales. Gastos generales. ¿Qué variable yo le puedo colocar? GG, que viene a ser gastos generales. En macro,
acá en macro sí tengo que colocar pues la fórmula, ¿no? Que viene a ser el N directo por estos gastos generales. Entonces colocaré N directo por, acá el asterisco es por, ¿ya? Por el porcentaje de gastos generales. ¿Cuál es ese porcentaje? El GGP. El GGP que tengo en la parte superior, ¿ya? GGP. Muy bien, ya tengo los gastos generales. ¿Qué más me piden? Me dicen que yo tengo que sacar la utilidad del costo directo. Entonces le sacaremos la utilidad. Por acá voy a tener la utilidad, ¿no? La utilidad. Variable le voy a poner útil, ¿ya? En macro, la utilidad, ¿qué es? Entonces yo puedo colocarle acá más bonito, así todavía, ¿no? Puedo decir utilidad. Acá, perdón. Acá le voy a poner utilidad, entre paréntesis, 8.00%, por ejemplo. Ya está. Entonces acá colocaré útil. Y mi macro, o sea, mi fórmula va a ser el 8% es 0.08 o 0.08 por el N directo, por el costo directo. Ya, la utilidad es el 8% del costo directo. Muy bien, una vez que tengo eso, le puedo colocar pues una rayita para que salga como si estuviera sumando. Y acá le colocaré que esto viene a ser el subtotal. Subtotal, ¿no? El subtotal le puedo colocar. A ver, vamos a ver, nos están haciendo... ¿Ya? Sean específicos con sus preguntas, por favor, ¿ya? En subtotal, ¿qué le voy a poner yo? ST. En subtotal le voy a colocar ST. ¿No? ¿Y mi macro qué va a ser? ¿Qué va a ser mi macro? Voy a decir, ese es el útil, mi variable útil, más GG, mi variable de gastos generales, más mi N directo, más mi N directo. Eso viene a ser mi utilidad, perdón, mi subtotal. ¿Ya? GGP es promedio de gastos generales, no, es porcentaje de gastos generales. ¿Ya? Entonces ya tengo mi subtotal. ¿Qué más me dicen? Luego tengo que sacarle el IGB. Luego por acá le voy a tener que sacar el IGB, ¿no? Entonces, para los que no se han actualizado, el IGB viene a ser el 18%. Entonces, el IGB, ¿cuánto va a ser? El 18%. 0.18 ¿por qué? El IGB es el 18% del subtotal, o sea, de ST. Muy bien. Ya tengo eso. Ahora puedo tener otra suma, digo, vuelta, voy a sumar esto que se vea bonito, suma y suma. ¿Ya? Y por acá voy a tener lo que es ya el valor referencial. El valor referencial, VR. ¿Y a qué va a ser igual el valor referencial? Va a ser igual al subtotal más el IGB. Al subtotal más el IGB. ¿Correcto? Muy bien, y luego ya del valor referencial yo puedo colocar acá los otros componentes, ¿no? Los otros componentes de mi proyecto. Por ejemplo, supervisión y liquidación. Supervisión y liquidación, ¿no? Puedo decir supervisión y liquidación. Y ese monto de supervisión y liquidación ya hago un desagregado aparte. Este monto ya es un desagregado. Así como para gastos generales, así, ¿no? Y yo puedo estimar un monto, ¿no? Acá ya puedo yo considerar un monto en soles, por ejemplo, 50,000 soles, ¿ya? Puedo decir expediente técnico, ET, voy a decir que el expediente técnico, bueno, son 500,000, de repente 25,000 soles, ¿no? Y luego ya tendré por acá, voy a decir, otro nuevo total que va a ser mi total presupuesto. Este total presupuesto, como es variable obligatoria,
tal y como está, total presupuesto, ¿ya? Acá voy a poner P-T. ¿Y qué voy a sumar? El expediente técnico más la supervisión y liquidación más el valor referencial. Y ya he diseñado el pie de presupuesto, para mi proyecto. Ahora, a ver, entonces, les decía que colocaremos check en IGB para omitir de la fórmula polinómica, ¿no? Muy bien, entonces ya tengo yo mi pie de presupuesto, ya he prácticamente concluido. Ahora puedo regresar a mi hoja de presupuesto y puedo hacer clic en procesar. El lapicito con este calendario azul, clic en procesar todos, continuar. Y si por algún motivo a mí me faltase algún precio, aquí me sale una ventanita y me dice, falta introducir el precio de algún material. ¿Desea introducir ahora? Haces clic en sí y te va a arrojar. Le voy a poner por si acaso tengas tú este tipo de dudas. Acá le voy a cambiar, ¿ya? A la compactadora le voy a poner 0, ¿ya? Entonces, mira, ¿qué pasa? Yo proceso, acá tengo que procesar, un minuto, cancelar. Voy a procesar todos, continuar, y me dice, ¿ingresarán los subprecios faltantes en el subpresupuesto de estructuras? Yo coloco sí, acá me salió error. Voy a cerrar y volver a abrir esto, ¿ya? A ver, un minuto. ¿Ya? Entonces, acá decíamos, selecciono esto, procesar, todos, continuar, y me va a salir. ¿Ingresarán los subprecios faltantes en el subpresupuesto de estructura? Sí. Error nuevamente. Pero a ustedes seguramente los lleva a ese material, ustedes hacen clic sí y les lleva a ese material que falta el presupuesto, ¿no? Ahí les va a llevar, a este compactadora les va a llevar y ustedes van a colocar el precio. Entonces, una vez que ya tienen eso, le dan nuevamente clic en procesar y ya van a poder procesar todo su presupuesto, ¿no? Bien, fueron procesados 4 subpresupuestos. Aceptamos. Y recuerdas que en gastos generales faltaba algo, ¿sí o no? Acá faltaba algo. Este porcentaje, este GGP. Ahora sí, ya te vas acá en la manito azul, que también es procesar o calcular porcentaje. Y automáticamente, mira, lo calculó. ¡Qué bacán! El S10 al toque, di. Ahí está. 30.0375 es el porcentaje de mis gastos generales, ¿no? Entonces ya me voy a mi pie de presupuesto, acá clic, ya está, me voy, vista preliminar, ok, y ya lo tengo, ¿no? Bien. Entonces ya lo tengo este GGP, mira. Ahora me voy a la hoja del presupuesto, vista preliminar, presupuesto, estándar cliente, ok. Y obviamente mi pie de presupuesto debe estar en la última hoja, ¿no? Ahí está. Mira, ya lo tengo. Ahí está todo mi pie de presupuesto. Y lo que es mejor, mi porcentaje de gastos generales ya se calculó, ¿no? Ya lo tengo. Ya tengo mi total de presupuesto. Incluso me sale la fecha, la hora. Ya lo tengo todo. ¿Sí? Esa es la importancia que yo tengo para poder hacer mi pie de presupuesto, ¿no? De esa manera yo puedo hacer mi pie de presupuesto. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo hacer mi... ¿Ya? A ver. En el total de presupuesto también tendría que estar expresado en letras. El porcentaje de los gastos generales sí sale, este 30% tiene que salir, ¿ya? Ahora me dicen, si yo ya he hecho clic acá,
Creo que no Eso salió, quiere decir ingeniero. que para mis subpresupuestos ya está el mismo, ¿no? Entonces me voy a la hoja del presupuesto, selecciono, por ejemplo, arquitectura, vista preliminar, presupuesto estándar cliente, ok, y solo para el subpresupuesto arquitectura voy a tener su propio PE de presupuesto, ¿sí? Y cuando yo trabajo los subpresupuestos, ya cuando yo presupuestos, ya aquí obtengo este valor en letras, 399.774.70. Ingeniero, los gastos De generales ahí manera, están apareciendo. prácticamente mi presupuesto culminado. Ingeniero, A ver, sí, al momento de ver el sí, PDF, Jorge, te estamos escuchando. sí, al momento de ver el PDF, está como 0%, más que verifique, ingeniero. A ver, En la hoja de PDF de entonces cliente. voy a ver acá. Vista preliminar, presupuesto, estándar cliente, ok. Ya, última hoja, 150. Correcto, acá tenemos los gastos generales, 0.00%, ¿no? A ver, César nos está solicitando la palabra. Bien, para solucionar esto, vamos, a ver, César, ya. Si queremos solucionar esto, borramos, salimos de acá. Lo que yo he hecho es, primero he procesado y después he calculado los gastos generales, ¿no? Una vez que yo calculo los, regreso a la hoja de presupuesto y nuevamente proceso todos, continuar, ¿no? Proceso todo para que se actualice ese porcentaje de gastos generales. Ok, voy a mi presupuesto total, vista preliminar, presupuesto, estándar cliente, y ahora sí ya me tiene que aparecer ese porcentaje de gastos generales. No creo que nos vamos, y ya es, generales 30.0375%. Ya lo... ¿Se entendió? Y ahora sí, el total de mi presupuesto ya es 1.000.000 de soles, ahora sí ya nos podría interesarnos, ¿no? A ver, cuando yo genero, ahí en el segundo su presupuesto me sale nuevamente. Ya, si yo genero acá en arquitectura, genero mis items, me va a salir desde el 1. Lo que yo tengo que hacer es coger mi presupuesto y en el presupuesto generar todos los items. Bien, entonces continuamos rápidamente. Yo ya pude cambiar el pie de presupuesto. Ya pude modificar mi pie de presupuesto, entonces ya. Ahora lo que yo voy a hacer es darle el otro formato cuando yo lo trabajo en archivo Excel. A ver, Antón, ¿puedes comentar? Ingeniero, ¿no se tendría que actualizar el GGP con el porcentaje donde dice gastos generales? Eran Actualizar. 30 y el otro, ahí decía 25. No. Este GGP que tengo yo acá, si yo trabajé mi presupuesto aparte en el diseño de pie de presupuesto, yo no puedo cambiar este monto acá. ¿Ya? Yo Hay acá... hay 20.5 con el 30.07, ¿no es igual? Sí, eso fue el primer caso que yo considero los gastos generales que me da el programa, porque cuando yo trabajo con el programa simplemente coloco gastos generales y la fórmula que es n directo por el GGP, ¿no? Entonces ahí regreso a la
hoja de presupuesto, proceso, continúo, ¿no? Y ese porcentaje de gastos generales me sale incluso ahí expresado cuánto es, ¿no? Muy bien. Entonces regresamos acá, vista preliminar, ok. Vamos a la última hoja, tener esto. Gastos generales y, ¿ya? Entonces cuando quiero que yo me copie el archivo, y cuando yo quiero que me copie directamente lo que yo he hecho en ese 10, entonces simplemente coloco gastos generales. Este porcentaje ya me sale de manera automática, ¿ya? Y se De manera podría automática. modificar eso solamente hasta el segundo decimal. Claro, podríamos modificar, ingresamos a datos generales, ¿no? Nuevamente, datos adicionales, decimales, y acá pues número de decimales en precios, podríamos considerar 2, ¿no? Aceptar, y vamos a nuestra hoja de presupuesto, ¿ya? Y podemos ir vista preliminar, presupuesto, estándar cliente, ¿ok? Y ahora yo voy a tener ya al 150%, voy a tener todos mis cálculos al 2 decimales, ¿no? Pero en el caso de los, ahí justamente donde dice 30.0375, eso no puede cambiarse a dos decimales, ¿no? Sí, 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 acá voy a los gastos generales y acá haré procesar, ¿no? Ah, recién. Pero acá sí acá los gastos generales me lo calcula con 4 decimales ya, ¿no? Entonces Ese esto es ya está un, por... sí, es un problema que siempre se presenta. Una cosa es que se visualice hasta los dos decimales y otra cosa que internamente ya lo está trabajando con los cuatro decimales, simplemente lo está visualizando con dos decimales. El S10 lo trabaja con todos los decimales y solamente está visualizándose o se le está ordenando que visualice dos decimales. Ya. El S10 trabaja con los decimales que yo considero en los en los datos generales, ¿no? Acá le dije que trabajemos con 2 decimales los precios y con 6 decimales las incidencias. Entonces así lo va a trabajar. Yo prácticamente lo programo para que trabaje así. Ahora, la opción que yo puedo tener acá, puedo ir a diseño de pie de presupuesto. Si yo quiero darle forma, puedo acá colocar en gastos generales, acá puedo decirle que esto de acá es colocarle el 30.0, ¿no? Gastos generales, puedo colocar Ajá, los cuatro. 30.04%, ¿no? 30.04%. Eso puedo hacer y acá podría yo considerar, ya no por el GGP, ¿no? De repente, sino por ese 30.04, ¿no? Entonces, esa modificación yo puedo hacer por el 30.04. ¿Listo? Y nuevamente voy a mi hoja de presupuesto y doy procesar, ¿no? Siempre dando procesar. Continuamos. Bien, aceptamos. Ahora sí, vista preliminar, presupuesto estándar cliente. Ok. Y ya vamos a tener esa configuración que nosotros le hemos venido dando, ¿no? Entonces ya tenemos ahí. Gastos generales 30.04% y ya tenemos el monto calculado, ¿no? Eso podríamos hacer para tratar de solucionar el inconveniente. ¿Sí? Entonces lo está manejando con los decimales que nosotros ordenamos. Entonces, para que no haya esa variación que hace un rato estábamos calculando, porque sale una variación, ¿no? Está en y luego nos salió un sol, nomás, o 0.9. En todo caso, trabajaríamos con todos los decimales, ¿no? Y ahí No, cambiarlo, el gasto general.
Claro, nosotros tenemos que cambiar esos decimales a mínimo 4 en los precios y 6 pues en las incidencias. Claro. Y en gasto general ya escribirlo lo que salga, ¿no? El porcentaje de gastos generales siempre nos va a dar con 4 decimales, ¿no? Sí, pero ahí lo variamos para que ya no varíe todo. Se Claro, coloque para un que eso ya sería un tema de darle forma. forma, ¿no? Ujú. Considerar ese 30,04%. Pero sí es sencillo de hacer eso. Ok, ingeniero, gracias. Bien, otra consulta que tuviéramos hasta esta parte, estimados. No, el costo del expediente técnico pues es opcional, ¿no? Nosotros hasta el valor referencial viene a ser el costo de mi obra, hasta el valor referencial. Los precios o los valores que consideramos después ya son montos para determinar el total del presupuesto que tiene que ver mi proyecto, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, el expediente técnico es un estudio de ejecución del proyecto, ¿no? Entonces podríamos decir una preinversión. Luego tengo la inversión propiamente dicha, que es la ejecución, y luego una posinversión, de repente un mantenimiento que también puedo considerar, ¿sí? Pero el presupuesto de mi obra termina acá en el valor referencial. Esto yo lo puedo considerar ya según sea mi caso, ¿no? Si podríamos visualizar la pantalla del pie de presupuesto, ahí quería más o menos acotar, ¿no? ¿Ya? Ya. Podríamos considerar abajo de utilidad. No, no. Sí, pues, ¿no? Abajo de utilidad, costos por COVID. Abajo. Sería un rubro más. Ahí se podría considerar que no, sin porcentaje. Claro, podríamos considerarlo o O luego del tiene que valor ser abajo referencial, del ¿no? IGB. O así como supervisión. Sí, ¿Cómo sería la forma? ¿Dónde se colocaría? ¿Antes del IGB o después del IGB? debajo del valor referencial tendríamos que considerar. Debajo. Pero si ahí también lo que se va a Sí, comprar, como un componente, como un componente. sí, pero lo que se va a comprar también tiene IGB. No, 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 pero ya, o sea, ese componente de COVID ya es incluido los tributos, o sea, el IGB, ya lleva incluido, así como supervisión y liquidación, por este monto ya está incluido el IGB. Expediente técnico, por este monto ya está incluido el IGB. Entonces, igual por COVID, por ese monto incluido el impuesto. ¿Ya? Ah, ya. Los costos también ya se le incluye el IGB. Claro, también ya llevan incluido el IGB. Ingeniero, ahí en la columna donde dice omitir polinómica, ¿no se activa todas los checks? No, el único que nosotros activamos es el IGB. O sea, este IGB nosotros no vamos a considerar al momento de elaborar la fórmula polinómica. Ya. Ah, es ¿Ya? omitir. Ya. Listo, ingeniero, gracias. Listo, entonces, si no hay ninguna otra consulta, les agradezco y pues bueno, nos estamos encontrando la próxima sesión.